Cordial saludo a quienes se conectan con esta entrevista del periódico El Informador para la revista Aula Universitaria. En esta ocasión tenemos al docente Miguel Vargas. Él dicta la asignatura Tecnología e Informática en el IED 11 de noviembre. Bienvenido, profesor Miguel. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una temática bastante actual. ¿Cuál es la mejor forma de aprovechar las herramientas TIC para la educación virtual y presencial? Bueno, ¿qué tal si empezamos conceptualizando un poco qué son las TIC y qué clase de herramientas abarcan? Bueno, Daniela, las TICs son herramientas, son las tecnologías de la información y la comunicación. Estas facilitan procesos. Estas revolucionaron de alguna forma u otra la sociedad como la conocíamos. Nos permitieron de alguna forma u otra expresarnos y comunicarnos con más fluidez. Entonces, claro, eso abarca la transmisión de la información cambió de una manera gigantesca. Digamos que hace muchos años, pronto podemos recordar que podemos enviar una información por medio de una carta y duraba tantas horas o duraba escasos días, pero hoy en día con las TIC podemos enviar una información, un mensaje en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. Entonces quiere decir que de alguna forma u otra la sociedad sigue avanzando. Y con estas, las TIC que nos facilitaron, digamos que grandes pasos para esto. Las TIC mejoran procesos, las TIC apoyan en diferentes campos laborales, ya sea, digamos, en la ingeniería, en el campo, digamos, de los derechos, en cualquier campo, sobre todo en el campo de la educación. Ok, bueno, precisamente en el campo de la educación, además de las videoconferencias, el correo electrónico y las redes sociales, que hoy se están usando bastante, pues por todo esto de la pandemia, para hacer el proceso de educación, ¿qué otras herramientas TIC pueden ser usadas para educar, tanto en el entorno virtual como de apoyo en el presencial? Bueno, Daniela, dentro de las TIC se encuentran los recursos educativos digitales. Estos son materiales que su intención definitiva es la educación y su información es digital. Hoy en día encontramos muchos recursos, por así decirlo, muchos recursos en Internet que apoyan este proceso en la educación. Por ejemplo, Google tiene una gama gigantesca de recursos para apoyar ya sea al docente, para apoyar ya sea al estudiante, para apoyar, digamos que, diferentes procesos, claro, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, dentro de estos recursos encontramos a Google, encontramos diferentes redes sociales, podemos encontrar el correo electrónico, que hoy en día se usa mucho. También encontramos plataformas educativas, un sinfín de recursos que la web nos brinda. Entonces es muy importante aprovecharlo porque de alguna forma u otra el estudiante de hoy en día, está pidiendo más atención, pide más atención, es un estudiante que necesita llamarle la atención, debemos ser dinámicos con ellos, debemos trabajar con ellos y nada, son estos recursos los que nos están permitiendo avanzar estos procesos. Bueno, por otro lado, le pregunto algunos tips para los estudiantes. ¿Qué herramientas les podrían ayudar a estudiar y gestionar ese aprendizaje que se está exigiendo de una manera más autónoma que antes? Ok, ok. Bueno, para el estudiante, algo que debemos tener claro, según los dispositivos que estamos usando, cada dispositivo tiene una capacidad de almacenamiento. Y uno de esos recursos muy, pero muy importante para guardar información, hoy en día puede ser Dropbox. Dropbox es una buena herramienta para guardar información. También tenemos a Google Drive.
Google Drive también nos almacena cierta capacidad, entonces es muy bueno. También para el estudiante podemos usar para las presentaciones dinámicas, podemos contar con Prexy, son presentaciones animadas, es un buen recurso. Son recursos que a veces no conocemos, pero son tan jugosos en el tema educativo. Debemos aprovecharlos también. Bueno, lo llevaba comentando Google. Google definitivamente pensó o de pronto, digamos que visionó el tema de la educación virtual. Google pensó en archivos, en generadores de texto, en cálculo. Google pensó en herramientas, reuniones sincrónicas con la herramienta Google Meet. Google pensó también en bases de datos, en compartir archivos, bueno, en fin. También podemos usar Kahoot. Kahoot es muy buena para tipos de cuestionarios, ya sea para estudiantes y sea para docentes, podemos generarlo, es muy buena. También WordPress. WordPress también genera en el estudiante, digamos que es un cuaderno digital en el cual podemos guardar unas cositas, podemos armar nuestro propio blog. Entonces es muy interesante WordPress. Y también encontramos un sinfín de plataformas educativas de estos recursos educativos digitales en la web. Podemos encontrar Duolingo, aquel que apoya la educación al idioma extranjero en el estudiante. Podemos encontrar, hay una plataforma muy interesante para aquellos estudiantes que les gustan las matemáticas o de pronto tienen una falencia con matemáticas. Hay algo que se llama el rey de las mates. El rey de las mates se llama así. Podemos buscarlo y encontramos diferentes juegos que toman el tema de la multiplicación, de la división, de la fracción. Es interesante. Uno también, pues, no importa la edad, hasta uno le va a gustar usar esas herramientas, sobre todo esa que te estoy comentando, el rey de las mates. Y nada, así como encontramos Duolingo, las redes sociales como YouTube nos apoyan con videotutoriales. Digamos que en la web encontramos diferentes recursos multimedia. Y cuando te hablo multimedia es video, sonido, imágenes, en fin. Entonces, y si hay estudiantes que les gusta de pronto interactuar más, esos estudiantes que les gusta la programación, que les gusta, digamos, que crear o generar contenido, hay muchos videotutoriales para aprender a programar sencillos, lenguajes de programación muy fáciles, como Scratch podemos empezar. Bueno, y entonces muchas de estas herramientas están facilitando el proceso a los estudiantes y muy recomendadas sobre todo. Bueno, por último, ¿qué recomendaciones daría para sacar el máximo provecho a las herramientas TIC para la educación? Bueno, hoy en día nos estamos dando cuenta de la importancia del Internet, de la web, para comunicarnos, de las TIC. Nosotros estamos en una era digital. Si nos podemos dar cuenta, la sociedad avanza y con ella también deben avanzar las personas. Entonces, por ejemplo, algo que podemos, digamos, que trabajar es capacitar al docente digamos, al docente. ¿Por qué? Porque es que el docente debe abarcar estos nuevos recursos, esta nueva era de la que te comentaba. Los estudiantes vienen desde casa ya con la mentalidad y el manejo de dispositivos electrónicos, de dispositivos tecnológicos. Entonces, al estudiante debemos recalcarle que, y ayudarle al proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo lo ayudamos? Cuando nosotros mismos como docentes tenemos, digamos, que estamos trabajando con esos procesos, esos nuevos tips para trabajar. Entonces, capacitar al docente sería una manera muy importante. Debemos dejar el miedo atrás. Hay de pronto profes que les da un poquito de miedo, eh, digamos que entrar o navegar en este mundo digital. Y nada, aquí no debemos tener ninguna clase de miedo porque errando es que podemos aprender. El profe de pronto que le tenga un poquito de miedo al tema tecnológico,
de pronto tiene que encontrar la manera de acercarse a él, porque es que la demanda y hoy en día todo está pidiendo comunicación totalmente digital. Entonces, nada, el profe debe generar esos ambientes de aprendizaje al estudiante, debe mostrarle al estudiante, generarle esa dinámica para que él, para captar su atención, porque te lo digo, hoy en día el estudiante es más exigente, el estudiante es más exigente y sobre todo su educación debe llevar recursos digitales. Eh, Debemos avanzar como sociedad. Y cuando avanzamos como sociedad debemos darnos cuenta de que la informática viene siendo parte fundamental de nuestra vida. Las personas pronto desconocen el concepto de informática. Informática es la parte en dos palabras, información automática. Entonces, eso debemos aprovechar el hecho de que tenemos en el Internet, el hecho de que tenemos en la web información millones de cualquier tipo de temática. Tenemos información que podemos administrar, pero necesitamos también dedicarnos a ella y aprender. Sobre todo esto, debemos integrar las TIC, porque las TIC no solo son, las TIC viene desde el proyector que utilizamos en el aula, las TIC viene desde el, digamos que el tablero digital, las TIC viene también con la televisión, la radio, porque estamos hablando de información y de comunicación. Las redes sociales juegan un papel muy importante. Las plataformas que te comentaba hace un momento sobre las, digamos, plataformas educativas que podemos interactuar, que debemos investigar y nada. Entonces, generarle al estudiante ese espacio de dinámica para que también él encuentre de pronto, si tiene algún tipo de falencia, encontrar su apoyo en estas herramientas digitales. Ok. Bueno, creo que no sé si tiene algún último comentario que hacer acerca de pues este tema que es tan importante y tan extenso, tan amplio. Bueno, yo diría que darnos cuenta cómo este mundo cambió. Antes Sí. no se veía en ningún momento, nadie pensaba que nos íbamos a comunicar de pronto de manera sincrónica por medio de videollamadas. A mis estudiantes generalmente les comento, les mostraba en cierta clase de tecnología, no sé si de pronto te acuerdas de la caricatura que se llama Los Supersónicos. Los Supersónicos, digamos que visionaron esto. Entonces las reuniones por videollamada, visionaron también digamos que las cartas así rápidas, visionaron muchas cosas. Y si nos vamos dando cuenta, no podemos quedarnos atrás. No podemos quedarnos atrás en una sociedad tan cambiante tecnológicamente. Entonces, nada, cogerle el gusto, por así decirlo, a estas herramientas, cogerle el cariño y ese cariño demostrarlo en el aula, ese cariño demostrarlo en el aula porque son los estudiantes, digamos que no es nuestra perla, esos que de pronto vamos a dejar todo ese aprendizaje, toda esa enseñanza en ellos y van a ser los próximos, ya serán presidentes, serán los próximos profesionales y nada. Entonces, para que esto se logre, debemos abarcar las tecnologías y estas herramientas tecnológicas que son digamos que de muy gran calidad y nada, abarcarnos en este mundo. Ok, profe. Bueno, gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros este espacio para hablar de las TIC. Ah, bueno, muchas gracias Daniela, a ti y a todo el periódico informador. Bueno, listo. Que tenga buena tarde. Hasta luego, bendiciones.